Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Jorge Javier Ramírez Aguilar. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho y este es mi proyecto integrador de la materia Economía con la profesora Aleida López Ávila. ¿Cómo describes a la competencia perfecta? La competencia perfecta es un tipo de competencia que caracteriza a un mercado, por lo que también es considerada como un tipo de mercado o modelo de mercado. Podemos decir que es un escenario económico donde todas las empresas ofrecen productos idénticos y el precio no está determinado por ellas ni su participación de mercado. Además, es donde los compradores pueden conocer toda la información acerca del precio, mientras que las compañías pueden entrar y salir del mercado a placer. La competencia perfecta es un tipo o modelo de mercado en el que existen numerosos vendedores y compradores que están dispuestos a vender o comprar libremente entre ellos productos que son homogéneos, iguales a un mercado dado. La competencia perfecta plantea un mercado donde todo está determinado por fuerzas más allá de las compañías o consumidores individuales, mientras que en la competencia imperfecta sí tienen efectos en los precios y demás elementos. 5 características de la competencia perfecta. Las compañías toman el precio en vez de determinarlo. Dado que en este escenario las empresas no determinan el precio, simplemente toman el que las fuerzas de mercado establecen. 2. Los productores entran y salen del mercado sin barrera alguna. No hay ningún impedimento para ofrecer productos ni para dejar de hacerlo. 3. A largo plazo las ganancias son igual a cero. Dado que el precio no puede alzarse a conveniencia, en la competencia perfecta podrían existir ganancias en un periodo corto, mas no a largo plazo. Los consumidores y empresas conocen perfectamente el mercado. Acerca de la relación entre calidad y precio de un producto, las opciones disponibles y la utilidad de cada una. 5. Los productos son homogéneos. Todos los productos ofrecidos son similares. Los productores, por lo tanto, comercian de acuerdo con el mercado en general, en vez de buscar características distintas. 3 ejemplos de competencia perfecta. Tecnologías emergentes. Las tecnologías emergentes pueden presentar un mercado parecido a la competencia perfecta. Algunos software están ofrecidos por distintos proveedores, quienes al menos al inicio de la competencia ofrecen casi el mismo precio. Ventas en línea. Un ejemplo interesante es pensar a los sitios de venta en línea como Mercado Libre, eBay o Amazon como una oportunidad para ver la competencia perfecta en acción, al menos en alguna de sus características. Seguramente, cuando buscas un producto específico, notas que la mayoría de proveedores lo ofrece al mismo precio o la variación es por centavos. Compra-venta de divisas. Esto es porque el valor de una moneda no tiene grandes variaciones entre diversos ofertantes en un mismo momento. ¿Cómo describes a la competencia imperfecta? Se da porque solo una empresa es productora y vendedora de un producto que no tiene sustituto cercano. Esta situación se presenta en dos vertientes: el monopolio natural, cuando la empresa tiene una producción relacionada con la posesión de recursos naturales únicos y no reproducibles, también debido a privilegios de negociación que dejan en manos de un solo comprador-vendedor el producto. Y el monopolio artificial, donde interviene el gobierno permitiendo la integración de todos los productores de un bien específico u otorgando a una sola empresa el derecho exclusivo del bien. La competencia imperfecta es una situación en la que los vendedores individuales tienen la capacidad de afectar de manera significativa sobre el precio de mercado de sus productos o servicios. La American Marketing Association, AMA por sus siglas en inglés, proporciona las siguientes definiciones de competencia imperfecta. Definición económica: es una situación del mercado en la que muchos vendedores, cada uno con una cuota de mercado relativamente pequeña, compiten por el patrocinio del consumidor. Definición de entornos: se refiere a las condiciones del mercado en la que las firmas tienen cierto control, pero no necesariamente el control absoluto sobre el precio. Los tipos de mercado perfectamente competitivos son: el monopolio se trata de una estructura de mercado en donde existe un único oferente que tiene el control total del mercado. Los monopolios no son comunes en la práctica. Los que existen suelen ser por regulaciones o protección del Estado. El oligopolio: este término significa pocos vendedores. Pocos pueden ser 2, 10 o 15 empresas
y cada una puede influir en el precio del mercado, las industrias oligopolísticas son relativamente frecuentes. La competencia monopolística se fundamenta en la existencia en el mercado de varias empresas que producen y venden bienes similares en calidad, por lo que son fácilmente intercambiables por el comprador. Lo que las diferencia son características como marcas, servicios de garantía y publicidad. Existen muchos oferentes, pero que venden productos diferenciados. Características principales de la competencia imperfecta. Está a favor de competitividad económica que ocurre hoy en el mercado. Debido a las imperfecciones del mismo, se caracteriza porque las empresas participantes ejercen su propio control sobre el precio en mayor o menor medida de los productos que ofrecen al mercado. Es una competencia cuyo ejercicio es práctico. Los productos motivo de la competencia se diferencian levemente o no tienen punto de comparación por ser únicos. Permite el acceso a los productos de manera restringida. Ejemplos de competencia imperfecta. La realidad de las diferentes condiciones de mercado lleva a las empresas a las competencias imperfectas real, práctica y relevante en la actualidad. Ejemplo de ello, entre muchos otros, son la compañía American Express, Visa, empresas de telefonía Facebook, Microsoft, Nestlé, PepsiCo, quienes operan en un mercado imperfecto, puesto que son pocos los que ofertan sus productos a muchos clientes demandantes del producto. ¿Cuál es la teoría monetaria? En México, el objetivo de la política monetaria es mantener la estabilidad de precio, es decir, controlar la inflación. Su instrumentación la lleva a cabo el Banco Central en los mercados financieros. El Banco de México utiliza un esquema de objetivos de inflación, fijándole una meta y funciona de la siguiente forma. El patrón monetario es la medida de valor por la que rige un sistema monetario. En un momento dado, se trata del valor al que se refieren todas las monedas o medios de pago de una economía y que sirve para determinar y respaldar su valor último. ¿Qué es la inflación? La inflación se define como un proceso de elevación constante de precios o bien un descenso continuo del valor del dinero. Una muestra de que el dinero ha perdido valores cuando ya no se puede comprar la misma cantidad de bienes que se compraban con anterioridad. La inflación se puede denominar como inflación de demanda. Cuando se produce un exceso en la demanda hay una elevación de los precios. Inflación de costos. Cuando la inflación se debe al incremento de los costos de los diferentes factores de producción. Este tipo de inflación es motivada por el incremento del costo de la mano de obra, los precios del suelo, de la energía, de las materias primas, etc. Clases de inflación. Recalentamiento de la economía. Se dice que existe un recalentamiento de la economía cuando se produce un aumento leve de los precios. Inflación rampante. Supone la existencia de tasas de inflación entre el 4 y el 6%. Hiperinflación. Supone la pérdida del control de los precios por parte de las autoridades económicas del país. En algunos casos han llegado a detectar incrementos de precios de hasta 3 dígitos, es decir, más del 1000%. Esto se produce cuando otra moneda, normalmente el dólar, o una serie de bienes sustituyen al dinero oficial. Por último, cabe decir que en los países desarrollados la inflación está siendo contenida gracias a los avances tecnológicos, la pérdida de influencia de los sindicatos, las privatizaciones y la creciente competencia nacional e internacional que está haciendo bajar el costo de las materias primas y de los productos energéticos. Costos de la inflación. Los costos de la inflación provienen de su gran mayoría de la falta de adaptación de la economía a una situación inflacionista. Por ejemplo, uno de los costos más importantes de la inflación es el incremento de los impuestos, en caso de que no se adapten los tramos impositivos a la subida de precios. ¿Cuáles son las teorías del capital? Teorías del capital, enfoque clásico. A continuación te vamos a presentar una breve descripción de lo que han sido las posturas de la teoría del capital desde su aparición y en el transcurso del tiempo. Los fisiócratas. Los economistas franceses del siglo XVIII, denominados fisiócratas, fueron los primeros en exponer un sistema económico. Adam Smith retomó el sistema y de ahí surgió la teoría clásica del capital. Posteriormente, fue perfeccionada por David Ricardo a principios del siglo XIX. La teoría clásica. Según la teoría clásica, el capital se define como el conjunto de valores creados mediante el trabajo. Una parte de este capital se origina en los bienes de consumo utilizados por los trabajadores y la otra parte está determinada por los bienes de producción. La teoría psicológica. A mediados del siglo XIX,
Los economistas británicos Nassau Williams Sr. y John Stuart Mill consideraban que la teoría clásica no era satisfactoria para reemplazarla. Crearon una teoría psicológica del capital basado en una investigación sistemática de los motivos de la moderación o de abstinencia. Esta teoría parte del supuesto de que la satisfacción del consumo presente es preferible a la satisfacción futura. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? El PIB es la suma del valor en dinero de todos los bienes y servicios de uso final que genera un país o entidad federativa durante un periodo. Se dice que la economía de un país crece cuando su PIB aumenta de un periodo a otro. Por el contrario, cuando el PIB disminuye, se dice que baja la actividad económica. Producto se refiere al beneficio o cantidad de dinero que se gana al vender los bienes y servicios elaborados por las actividades económicas. Interno porque se considera la producción realizada dentro del territorio nacional o entidad federativa, sin importar la nacionalidad de la persona o de la empresa que lo produce. De esta forma, un extranjero que trabaja en México sumará al PIB mexicano. Bruto, debido a que no considera el desgaste que tienen, por ejemplo, las máquinas computadoras, equipos o el de los edificios en donde operan las empresas y que se utilizan para la generación de bienes y servicios. El PIB per cápita o renta per cápita es la relación que hay entre el PIB de un país y su cantidad de habitantes. Para conseguirlo, hay que dividir el PIB de un país entre la población de este. ¿Para qué sirve? Es muy importante saber si la economía del país está creciendo o no, es decir, si se produjo más o menos que el año anterior. El cambio en el PIB a lo largo del tiempo es uno de los indicadores más importantes del crecimiento económico. Un crecimiento en el PIB significa que hay más dinero para construir edificios, casas o comprar maquinaria y que se producirán más bienes y servicios. Esto es beneficioso para todos porque habrá más empleo y más oportunidades para hacer negocios. Por el contrario, si el PIB disminuye y la producción y actividad económica del país disminuirá en esas condiciones, es probable que haya desempleo y que esto afecte a muchas familias. ¿Cuál es mi opinión general acerca de la materia? Bueno, aprendimos cómo está conformado el sector financiero, el cual es un sector económico formado por el conjunto de entidades que ofrecen servicios financieros. En la actualidad existen tres factores económicos que a su vez presentan subdivisiones y diferentes ramas de producción: sector primario y secundario y terciario. En el sector primario tenemos muchas ventajas, entre las que podemos destacar que en nuestro país hay una gran variedad y diversidad de vegetación. En el sector secundario se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector. En el sector terciario, la economía no se produce por bienes materiales. Los productos elaborados en el sector secundario para su venta. También podemos estudiar el sistema tributario mexicano, sus funciones y facultades. El Estado mexicano requiere disponer de los recursos suficientes para cumplir con sus funciones básicas. Así, a través de la política tributaria, tiene la capacidad de distribuir los recursos financieros de los cuales dispone una comunidad entre los miembros que la forman. Nos queda mucho por aprender, pero con esfuerzo y disciplina y dedicación lograremos cada una de nuestras metas en esta noble profesión.